Vamos a continuar trabajando y hoy nos corresponde también ver algo en el área de matemáticas. Vamos con nuestra clase número 3. En primer lugar vamos a hablar de otro tipo de medida, otra clase de medida de las que nosotros vamos a estar aprendiendo. Al principio de este bloque de estos temas yo les mencionaba que hay varios tipos de medidas, pero los vamos a ir viendo uno por uno para poder notar las diferencias que hay entre estos. Entonces el día de hoy nos corresponden las medidas de capacidad. Ahora, ¿de cuáles estamos hablando o de qué se trata? Las medidas de capacidad son las que a nosotros nos sirven para poder medir líquidos. La unidad fundamental para poder realizar es el litro y su símbolo es una L minúscula. Cuando nosotros, por ejemplo, escribimos la cantidad de líquido que tiene cierto recipiente, para no escribir la palabra completa, litros, si de eso se trata, podemos colocar solamente el número y una L minúscula. Eso significa entonces que estamos hablando de litros. Ahora bien, existen medidas o unidades mayores a el litro. ¿Cuáles son esas unidades? Primero encontramos el decalitro. Deca significa 10. Entonces quiere decir que si nosotros encontramos la palabra decalitro, estamos hablando de 10 litros. Luego también tenemos hectolitro. Hectolitro quiere decir que contiene 100 litros. También tenemos el kilolitro. Cuando estamos hablando de un kilolitro nos referimos a 1000 litros. Son cantidades muy grandes, ¿verdad? Luego también tenemos el mirialitro. Un mirialitro tiene 10.000 litros. Son unidades de medida de capacidad grandes, ¿verdad? Cuando así es necesario. Pero también existen unidades menores o más pequeñas que un litro. Y son las más usadas en nuestro medio. En primer lugar tenemos el decilitro. Cuando hablamos de un decilitro, quiere decir que es la décima parte de un litro. O sea que sí es menor que un litro, ¿verdad? Luego tenemos el centilitro, que es la centésima parte de un litro. Si hablamos con números fraccionarios, esto se podría decir un centésimo, ¿verdad? Es una parte de 100 que contiene un litro. Y luego también tenemos los mililitros. Estos son la milésima parte de litro y que también si nosotros quisiéramos hablar con números fraccionarios, entonces diríamos un milésimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una parte de 1000 que contiene un litro. Y ahí encontramos entonces la diferencia, porque cada uno tiene un nombre específico. Existen entonces medidas mayores a litro y las medidas menores. Ahora también vamos a hacer mención de algunas medidas antiguas que siguen usándose
muy continuamente en nuestra actualidad. Por ejemplo, tenemos el galón, que es una unidad de medida que se utilizaba anteriormente y aún en nuestro tiempo. ¿Por qué les digo que todavía los utilizamos? En muchas ocasiones nosotros podemos ver que existen, podría ser un galón de agua, un galón de jugo, un galón de cloro, por ejemplo. O sea, esa medida se sigue utilizando siempre. Es una medida de capacidad. Y también se utiliza la botella. Y las botellas indiscutiblemente son las que más se usan. ¿Por qué? Porque encontramos agua pura embotellada, gaseosas o cualquier otro líquido. Los encontramos en este tipo de recipientes. Estamos hablando solamente de líquidos porque a esto se dedican las medidas de capacidad. Vamos a hacer mención de a cuánto equivale cada una de este tipo de medidas. Por ejemplo, una botella contiene 4 vasos y esos 4 vasos forman un litro. Si por ejemplo yo voy a la tienda y compro 1 litro de Coca-Cola, al tener yo 4 vasos ahí y colocar la misma cantidad a los 4 vasos, la botella se va a quedar vacía, porque 1 litro está formado por 4 vasos y una botella también tiene 4 vasos, o sea que contiene 1 litro. Ahora, un galón, que fue una de las medidas que mencionamos, un galón contiene 3 litros.78. ¿Qué quiere decir? Que tiene aproximadamente 3 litros y 3/4 partes de otro. Los galones entonces en total tienen 3.78 litros. Ahí hacemos uso de los números decimales. Ahora, si nosotros quisiéramos averiguar cuántos vasos tiene un galón, lo podríamos hacer. Porque ya mencionamos que 1 litro tiene ¿cuántos vasos? Tiene 4 vasos. Entonces, ¿cómo lo podría yo hacer? Voy a multiplicar esos 4 vasos por 3 litros que están completos. 3 por 4 son 12, más el 0.78, que me daría aproximadamente 14.4, ¿verdad? Vasos. Entonces, de eso se trata. O sea, cada medida de capacidad tiene un número o una cantidad de vasos o de botellas o lo que nosotros estemos utilizando. Esto ha sido lo que hemos podido ver entonces respecto a las medidas de capacidad, aunque existen muchas, ¿verdad? También podría ser en un garrafón, también podríamos medir todo lo que refiere a líquidos, los medimos con las unidades de capacidad. Y en toda botella o algún producto que nosotros compremos, siempre vamos a encontrar ahí en la parte de abajo con números pequeñitos, vamos a encontrar ahí la cantidad a veces de mililitros que tiene, o si es 1 litro, si es más, siempre va a aparecer su medida de capacidad. Espero que la clase que hemos visto el día de hoy a ustedes les sirva y espero verlos el día de mañana en una próxima clase. Que Dios les bendiga, chicos.